Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre primero, desplegados aquí en titulares. En Noticia Venezuela, crece la campaña por la libertad del diplomático Alex Saab, extraditado a Estados Unidos pese a las comprobadas ilegalidades de su detención y extracción de Cabo Verde. De lo que esto significa, hablamos con su esposa, Camila Fabri de Saab, en minutos. En Noticia Perú, ¿qué implicaciones tiene para la gobernabilidad la polémica ley del Congreso que regula facultades del presidente de la Nación, Pedro Castillo? Vamos a analizarlo. En Noticia Brasil, la comisión parlamentaria que investiga la gestión del presidente durante la pandemia pide que sea imputado por 9 delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad y negacionismo. Por ello y por su negligencia, se propició un gigantesco número de muertes, según el informe en contra de Jair Bolsonaro. Profundizamos en ello en Noticia, que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Venezuela, organizaciones y movimientos sociales del mundo se suman a la ola de solidaridad con el diplomático Alex Saab, secuestrado en Cabo Verde y extraditado ilegalmente por Estados Unidos. Cada vez son más los que se suman para exigir la liberación del diplomático venezolano. En mítines nacionales y en varias ciudades del mundo, organizaciones sociales señalan a Estados Unidos como un país violador de leyes fundamentales y de derechos humanos. Un preso político del imperio. ¿Cuál fue el crimen, entre comillas, de Alex Saab? Fue desafiar el imperialismo, desafiar un bloqueo genocida que tiene contra el pueblo venezolano, que cada día es más fuerte, más cruel y más criminal. La condena al secuestro de Alex Saab por parte de Estados Unidos llegó también a través de un comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP. El organismo considera que la consumación de la extradición del diplomático representa un procedimiento contrario al derecho internacional que viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y crea un mal precedente para el derecho diplomático. En la misma vía se pronunció la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, solicitando además a las autoridades judiciales estadounidenses la inmediata liberación y repatriación de Saab, así como la garantía de su integridad física y psicológica. No pasó por debajo de la mesa que esta acción arbitraria pone en peligro la continuidad del proceso del diálogo entre el gobierno venezolano y las oposiciones, por tratarse de un miembro pleno de la delegación gubernamental. En redes sociales, las muestras de camaradería se aglutinan con las etiquetas Free Alex Saab y Ola de solidaridad con Alex Saab. Tras casi un año y medio secuestrado en Cabo Verde, Saab está ahora secuestrado en Estados Unidos. Es perseguido porque encabezaba las gestiones para el acceso a rubros de primera necesidad, dado el bloqueo económico y comercial impuesto a la nación. El procedimiento en su contra está ligado a una serie de irregularidades e incumplimiento de tratados internacionales. El diplomático se encuentra en una prisión federal en Miami, en contravía de la decisión adoptada por la Comunidad Económica de Estado de África Occidental, que falló en contra de la extradición por haber sido detenido antes de emitida la notificación de Interpol y exigió su inmediata liberación, también ignorando la instrucción del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que exigía la suspensión de la extradición. Su traslado al país del norte se produjo precisamente en víspera de las elecciones presidenciales en Cabo Verde, que llevaron al poder a un candidato opositor no tan cercano a Washington.
En el marco de este contexto, más temprano, en este mismo estudio de Telesur de Noticia, conversamos con Camila Fabri de Saab, esposa del diplomático Alex Saab. Aquí está nuestra conversación. Camila, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por recibirme. Muchas gracias. Camila, ¿cómo te enteras que tu esposo Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos? Me enteré por una llamada de la hermana Katia, que lo estuvo acompañando, que tenía acceso a visitarlo unas cuantas pocas veces. Era las 2 de la tarde y ella me llama, recibo la llamada diciendo que ya se lo habían montado, ya se lo llevaron a Estados Unidos. Nosotros habíamos leído la noticia en Twitter que había aterrizado un avión 10 minutos antes. En el tiempo ella de llegar al conjunto donde lo tenían, y ella enseguida me llamó que se lo llevaron. Ella no alcanzó a verlo antes de que fuese extraditado a Estados Unidos. Nosotros sentíamos que algo estaba pasando. Ella entonces fue hasta el conjunto donde lo tenían y vio a 2 policías. Y estos 2 policías le dijeron que todo estaba bien. Entonces yo al teléfono le dije, por favor, Katia, regresa y pregunta de verlo porque es importante que tú lo veas, claro, para saber si está bien. Y ella entonces regresó, vieron 20 camionetas que estaban regresando desde el aeropuerto, 20 camionetas con todos militares armados, 20. Entonces ellos se pusieron a seguirlos enseguida, a ellos, a las 20 camionetas, y cuando pararon, ellos le preguntaron al policía que ellos conocen, Évora se llamaba, ¿dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? Ellos dicen, no, nosotros lo hemos entregado, aceleraron la extradición y Alex ya se ha ido. Wow. En ese momento, ¿sabes qué pasó? ¿Cómo fue esa salida de donde él estaba? ¿Cómo poder reconstruir esos hechos ante lo que a todas luces ha sido violatorio del derecho en Cabo Verde, del derecho internacional humanitario, del derecho de Viena, solamente por citar algunos? Allora, primero que todo, le cuento cómo se lo llevaron, porque yo pude hablar con Alex unos 5 minutos hace 2 días ya. Después ya no tuve más la posibilidad de poder hablar con él. Y él en la llamada me ha contado que le saltaron encima 20 policías americanas en la casa. Le saltaron encima y ni el tiempo, inhumanamente, que no le dieron ni siquiera el tiempo de llevarse los zapatos puestos. Y se lo llevaron. Y en 2 minutos así se lo llevaron. Con una violencia y entonces él le preguntó estaba Évora, el mismo policía Évora, que era un caboverdiano, le dijo que él obviamente lo conocía porque era el que vigilaba constantemente la casa con los 50 policías, y él le dijo, ¿tú sabes que esto es ilegal? Y él le contestó, yo sé que es legal, pero te llevan, se van a llevar. Él mismo sabía que era ilegal todo lo que estaba pasando, pero igual. Claro. No importaba la ilegalidad. Todo fue ilegal, la detención fue ilegal desde el primer día. Él simplemente estaba en una misión humanitaria, él aterrizó en Cabo Verde para repostar gasolina y está en 30 minutos, cuando el avión no iba a despegar más para Irán, le entraron policía dentro del avión y le dijeron, bájense del avión, así con la fuerza, y se lo llevaron afuera del avión. De ahí perdimos la comunicación por 3 días con Alex. El 12 de junio del 2020 perdimos la comunicación por 3 días. Lo torturaron en estos 3 días, lo tenieron sin agua, sin comida por 3 días y después se lo llevaron a una cárcel en Sao Vigente. Todo fue inhumano. Nunca respetaron el derecho internacional, su inmunidad, escondieron toda la prueba. Él tenía los papeles que iba en una misión humanitaria, lo escondieron, le negaron atención médica,
le violaron los derechos humanos. No lo dejaron además tener los abogados durante esos primeros días. Todas las veces que los abogados de nosotros, los abogados internacionales también trataban de entrar, ellos lo deportaban. Ellos trataban de entrar y ellos lo deportaban. Entonces él nunca tuvo acceso a un abogado de él. Tuvo un abogado local simplemente que era Pinto Monteiro, que fue Pinto Monteiro, pero él nunca tuvo acceso a sus abogados. Después de eso, ¿al cuánto tiempo pudiste hablar con él, Camila? Yo siempre hablé con él con cartas. Yo todos los días escribía 2 cartas diarias, en la noche y en la mañana, todos los días, y la entregaba a los abogados. Y ellos eran lo que mandaban, hacían llegar las cartas en la prisión. A veces estaba 3 días sin recibir ninguna respuesta, pero yo seguía mandando mis cartas 2 veces al día para obviamente saber cómo estaba y darle todo mi apoyo y mi amor. Camila, toda esta situación tan difícil, esta tortura psicológica, además física que nos está narrando, ¿se padeció durante todo el tiempo? ¿Fue 1 año y 3 meses con esas características inhumanas de trato a Alex Saab? La tortura psicológica nunca pararon, siempre la tortura psicológica siempre lo han torturado psicológicamente. Desde el primer día hasta el último día en Cabo Verde lo han torturado psicológicamente. La tortura física fueron al comienzo y en el periodo de la cárcel eran constantes, le entraban en la cárcel de noche, un día le han cortado las muñecas, también las 2 muñecas le cortaron, le partieron 3 dientes, 3 muelas en total. Le entraban de noche, le quitaban todos los papeles hasta que lo que le estaba ya para leer, que nosotros le mandábamos, se lo robaban. Entonces era una continua violencia, siempre. Y la psicológica también, porque nunca lo tenían afuera de donde él estaba, nunca le dieron las llaves de ninguna puerta de donde él estaba, ni siquiera del baño, de su cuarto, de nada. Y además de esto, él tenía 50 o más, porque la hermana me contaba que habían 50 policías que rodeaban la casa vigilándolo 24 horas al día, y no solo, eran armados totalmente todos los días, y hasta cuando la hermana iba a entrar, ella salía muy afectada porque a la entrada y a la salida la debían revisar totalmente. Y además de esto, los últimos días era increíble porque ni siquiera la comida más le dejaban entrar. Todas las veces decían que la comida pitaba, sonaba. La pitaba y ellos decían que había algo que debían analizarla. Hasta la botellita de agua debían analizar, hasta que un día uno le dijo también, ma el agua es transparente, hay algo que no... Es absurdo que tú debes analizar también esto. Entonces ellos eran una cosa constante. Tremendo todo esto que nos estás contando. Para la familia, ¿cómo ha sido esta situación? Para ti, para los hijos del primer matrimonio de Alex Saab, llegan por noticias, informaciones, por ejemplo, que los hijos mayores de Alex Saab no pueden ni siquiera pasar el espacio aéreo de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esta situación? Ahora, la cuestión de los hijos es increíble porque esto fue antes de la detención de Alex, que lo sancionaron por la FAC. Ellos tenían apenas 18 años, apenas habían terminado high school, cioè el liceo. Entonces fue absurdo porque ¿qué culpa tienen ellos? Además también el papá, ¿qué culpa tiene? Mi esposo es inocente y también darle este dolor, fue más que todo darle un dolor a él, sancionándole los hijos. Porque él sabe cuánto, ellos saben y todos saben cuánto Alex ame a sus hijos, a todos sus 5 hijos. La última vez que yo lo vi fue el 12 de junio y fue también la última vez que vio sus 2 hijas, la más pequeña, una tenía 5 meses. Él no la vio más. Ahora tiene 1 año y 9 meses. Perdone. Tranquila. Y la ¿Le enviabas fotografías con las cartas que le enviabas de las chiquiticas? Yo le envié una cuanta fotografía al comienzo, pero a él lo que más le afectaba eran sus hijos. No podía ni verla. Y
Y su hija de 4 años, Mariam Rose, que es igualita a él, me pregunta todos los días por el papá, todos. ¿Qué le dices, Camila? Ella tiene 4 años, dice que quiere ir a ver a su papá. Ahora que fuimos a Cuba, ella esperaba porque yo estúpidamente le dije que íbamos a ver al papá, pero pues al final no lo negaron. Y a la hija a Charlotte, que tiene 1 año y 9 meses, no sabe ni siquiera cómo es el papá, solo por foto. Nunca pudo hablar con él y hasta confunde uno de los hijos de Alex como papá porque se parece mucho a él. Pero nosotros sufrimos mucho. Para nosotros el tiempo se ha paralizado. Se ha paralizado el 12 de junio, no hemos seguido adelante. No hemos seguido adelante, nosotros somos muy unidos, pero no hemos logrado estar tranquilos. Hasta que él esté allá, nosotros no vamos a estar tranquilos, no vamos a poder descansar. Camila, además de él y también lo que nos estabas contando de sus hijos, vemos también los medios de comunicación enfocados en tu vida, en buscar información, se han inventado historias. Muy bien lo conocemos cómo actúa la media hegemónica, condenan por adelantado, etcétera, etcétera. ¿Estás preparada para asumir lo que esto significa en esta lucha por la libertad de Alex? Yo estoy preparada porque quiero defender a mi esposo. Nos han masacrado a nivel mediático, han inventado de cuantas cosas y, como dice mi esposo, dicen tantas veces una mentira que la hacen que se vuelva realidad. Ese tema de la posverdad. Entonces esto siempre me quedó en la mente, que él siempre me ha dicho, y así es, con él han hecho esto. Han repetido tantas veces una mentira que al final han creado un monstruo. Pero la gente ya está saliendo mucho, apoyándonos. Yo más bien me enfoco en ellos. Sé que no estoy sola, me lo han demostrado, me lo demuestran constantemente y no quiero escuchar la gente que habla mal, porque la verdad es que una gente que está enferma, una gente que todo el día escribe insulto. Yo sinceramente no me levanto en la mañana pensando en una persona X e insultándola todos los días. Yo pienso en mí, en mi familia y no quiero mal a nadie. Eso evidencia que hay una estrategia comunicacional en contra de ustedes. Camila, ¿sientes el acompañamiento de Venezuela, de los grupos de solidaridad que se van formando alrededor del mundo? Muchísimo. Venezuela es un país maravilloso, una gente maravillosa y me siento muy acompañada por ellos. Han sido muy solidarios con nosotros y me siento también muy cerca a Alex estando aquí. Muy cerca a él. ¿Vas a permanecer aquí? Sí. ¿Te vas a quedar en Venezuela con tus hijas? Sí. Muy bien. Camila, todo esto además, revisándolo, te lo pregunto muy brevemente desde el punto de vista jurídico, Estados Unidos dice que hay más de 7 causas en contra de Alex Saab. Alex Saab, diplomático venezolano, empresario venezolano, acompañando al gobierno de Venezuela a buscar alimentos, a buscar medicamentos que están bloqueados evidentemente por ese bloqueo ilegal de Estados Unidos. ¿Cuál, en tus palabras, es el pecado de Alex Saab? Allora, primero que todo, perdone, las acusaciones no son más 8, ma quedó en una. Quedó en una que quedó en la conspiración por lavado. Esta es la única acusación falsa de Estados Unidos. Mi esposo no ha cometido ningún delito, ningún pecado. Él simplemente trató de ayudar a Venezuela, trató de ayudarlo con alimentos y medicina en un momento en que Venezuela está totalmente bloqueada porque a Venezuela la han sancionado y la están tratando de hundir. Y mi esposo la única cosa que ha hecho fue ayudar y tratar de salir adelante a este bloqueo, a todas estas sanciones, a este odio que, como usted dijo, es una estrategia
de Estados Unidos para hundir a Venezuela. Sí, leíste una carta el pasado domingo. Sí. Según decías allí, había sido que te lo lograron entregar antes de que Alex fuese extraditado ilegalmente a Estados Unidos. Allí hay, por ejemplo, una parte donde él dice que por nada, por más de todo lo que le hagan, él va a cambiar de parecer con respecto a lo que él estaba haciendo en Venezuela. Cuéntanos cómo, cuando leíste esta carta, ¿cuál ha sido tu apreciación respecto a ello? Allora, esta carta yo la recibí el día antes a su secuestro, a su segundo secuestro. La recibí porque nuestro abogado recibió una amenaza por los Estados Unidos diciendo que esto lo iban a extraditar. Y efectivamente esto han hecho. Entonces él, en previsión de esto, porque habían este mismo día, este sábado, la policía había estado muy extraña con Katia, con la hermana de Alex. Le habían hasta brindado la colación, el desayuno, el almuerzo, le habían dejado estar más horas con Alex y fue muy raro. Por esto después llegó la sospecha. Entonces Alex dejó lista una carta porque lo que él en Estados Unidos él no va a tener un juicio justo. Entonces él, en previsión de esto, él dejó una carta, una declaración diciendo que él se mantiene firme con sus ideales, con sus valores, con los valores que le han enseñado sus propios padres, que ahora ya no están, y él no va a cambiar. Él no va a cambiar porque él le tiene un amor grande a Venezuela, a su gobierno, y él no quiere cambiar idea. En la carta él también dice que teme por su vida, que Claro. cualquier cosa puede pasar. Ya está en Estados Unidos en medio de una justicia que actúe de acuerdo a lo que le diga un gobierno. ¿Qué hacer para protegerlo, Camila? Nosotros ahora estamos organizando con el equipo jurídico ahora también en toda la cuestión que son visitas. En este momento él está en cuarentena por 10 días. Está en cuarentena. Después de estos 10 días los abogados podrán verlo, podrán visitarlo una vez a la semana, y nosotros haremos lo posible para poderlo ver encontrar. y sobre todo para que él pueda salir de allá lo antes posible, porque es toda una injusticia, una persecución política. Su estado de salud, Camila, después de informaciones de su estado de salud que se ha ido deteriorando, en este momento, ¿qué se sabe sobre su estado de salud? Allora, su estado de salud se ha ido deteriorando mucho. Y no se le permitió durante el tiempo de la detención ilegal la esta atención también fue médica. otra violación de sus derechos. Nunca se le fue permitido acceso al equipo médico, nunca. Él necesitaba, todo estos meses habíamos pedido un médico oncólogo para poderlo revisar, para hacerle su chequeo, para darle su medicamento. Nunca le fue permitido el acceso. Le encontraron en el examen de sangre también unos valores preocupantes, pero de todas maneras no le han permitido su medicina, no le han permitido el acceso a los médicos. Nosotros estamos muy preocupados porque tampoco en Estados Unidos esto lo van a permitir. Porque como lo han violado allá, lo van a violar también allá. Lo de la cuestión médica es una cuestión muy delicada porque esto es lo prioritario que ellos deberían hacer, porque él no puede seguir así sin atención médica. Es que es lo mínimo que se debe hacer mínimo. porque estamos hablando de humanidad. Es humanidad, sí. Es lo mínimo que debería suceder, pero evidentemente nada de esto ha pasado. Camila, ¿deseas enviar un mensaje al mundo después de esta situación tan difícil? En medio de esta situación tan difícil. Yo quiero enviar un mensaje a Alex. Le quiero decir que tú no estás solo y te esperamos aquí en Venezuela, amor. Te esperamos aquí. Gracias, Camila. Gracias a usted. Gracias.
Allí esta emotiva conversación que hemos sostenido con Camila Fabri de Saab, la esposa del diplomático Alex Saab, ha sido extraído de Cabo Verde, se encuentra desde hace ya unas 48 horas en Estados Unidos. Con todo el temor que existe por parte de sus abogados, por parte de su familia y por parte de millones de personas que se suman a esta exigencia de libertad, en que evidentemente no hay un juicio justo, como muy bien conocemos en Estados Unidos, porque lo que hay detrás de esto es todo un asunto de carácter político. Agradecemos a Camila por sus palabras, por ese tiempo en Es Noticia para Telesur. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, ¿qué implicaciones tiene para la gobernabilidad la polémica ley del Congreso que regula las facultades del presidente de la Nación, Pedro Castillo? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Reportajes Telesur. Solo por Telesur. En Noticia Perú, el gobierno interpondrá una demanda de inconstitucionalidad al reciente dictamen aprobado por el Congreso para limitar la cuestión de confianza. Esta ley pondría en riesgo la democracia y el quiebre del Estado de Derecho, según denunció el Ejecutivo. Sin esperar a debatir el proyecto de reforma constitucional enviado por el Ejecutivo, que aborda la cuestión de confianza y la vacancia presidencial, el Congreso aprobó por insistencia el dictamen que limita la cuestión de confianza, normativa que permitía al Ejecutivo apelar a reformas constitucionales o cerrar el Parlamento si en más de 2 oportunidades los congresistas censuraban al gabinete. El plan golpista que aquí se ha denunciado desde la primera semana en el Congreso sigue su curso. Recortar el tema de la cuestión de confianza del presidente, a pesar de que saben muy bien que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado 2 veces al respecto, que por eso ha sido observado por el presidente, e intentarlo poner por insistencia sabiendo que una vez más va a terminar en el Tribunal Constitucional, que les va a decir al Congreso que lo estamos haciendo recontra mal, es darle la razón a cuánta gente que está en la calle que entiende que este Parlamento se dedica a cualquier cosa menos a trabajar por la mayoría del país. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y anunció una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para velar por el equilibrio de poderes y la conservación del Estado de Derecho. Y se crea un tremendo desequilibrio. El Congreso tiene ahora la facultad de poder en cualquier momento, ¿no?, ir a la vacancia presidencial por la susodicha incapacidad moral, en donde entra de todo, mientras el Ejecutivo queda totalmente desprotegido. Pero lo que es más, han modificado esta institución de la cuestión de confianza. Este es el tercer intento desde el Congreso de limitar la cuestión de confianza al Ejecutivo, y en las 2 anteriores el Tribunal Constitucional declaró la modificatoria improcedente. Esta vez no sería diferente, a decir de la activista política Aida García Naranjo. Por supuesto, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la norma, porque por supuesto se ha afectado gravemente el equilibrio de poderes. Eso exacerba
pero debemos de recordar de que se sacaba la legitimidad del presidente y hay chats también, ya hay comunicaciones internas de todos estos días de un objetivo de la vacancia, promoviendo que hayan huelgas de transportistas, promoviendo que haya paralización del país. Más allá de promover leyes en favor de la población, desde que este Congreso asumió el 28 de julio pasado, se ha concentrado en crear comisiones de investigación a ministros designados y a cuestionar la legitimidad de los resultados electorales. Lo que subsiste es la lógica de la vacancia, es decir, están debilitando el accionar del Ejecutivo, ¿no?, abriendo la posibilidad de que haya diversas censuras sin que el Parlamento sea disuelto, ¿ya? Y esto es bloquear políticas gubernamentales, sin ninguna duda, apuntando a deslegitimar al Ejecutivo, ¿no?, y de cara a la vacancia, sin duda, ¿no?, sin ninguna duda. Mientras tanto, la premier Mirta Vázquez sigue reuniéndose con las diversas bancadas antes de presentarse al Pleno para pedir formalmente la confianza al gabinete que lidera. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Alberto Adriansen, analista político, ex parlamentario andino. Alberto, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Muchas gracias. Alberto, ¿qué es lo que busca en últimas en toda esta estrategia que viene increciendo el Congreso en contra del presidente Pedro Castillo? Bueno, como se ha dicho, básicamente está buscando la vacancia y si es necesario golpe de Estado, ¿no? Como ustedes han reportado en su noticiero, hay una comisión que va a investigar las supuestas fraudulentas elecciones, entre comillas, en la segunda vuelta, ¿no? Lo cual es una espada en la cabeza del Ejecutivo. Y además con esta interpretación auténtica, como se llama acá, del voto de confianza, y como bien ha dicho el ministro de Justicia, ata en manos al gobierno, porque el voto de confianza es el que mantiene el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando el Legislativo quiere chantajear al Ejecutivo, lo quiere obstruir, existe el voto de confianza. Ahora restringir el voto de confianza evidentemente le quita una capacidad de respuesta de situación al Ejecutivo frente a un chantaje del Legislativo, que por ejemplo se nota en estos momentos cuando quieren cambiar a varios ministros y hacen una campaña y los someten a investigaciones y los medios acompañan esa campaña contra los ministros para diseñar un gobierno a gusto. En realidad o se someten o lo vacan, más o menos esa es la idea, ¿no? Sí, chantaje para el sometimiento. Alberto, ¿y qué significa esto que también ya es así? Hay que esperar, bueno, si se pronuncia el Tribunal Constitucional o de qué manera se pronuncia, que se limiten las funciones del presidente del país y que sea la decisión que toma el legislativo. Prácticamente tiene que pedir permiso de lo que puede y no puede hacer. Claro, pero va a haber cambio de Tribunal Constitucional, pues, este año. Estamos en un proceso más complejo, ¿no? No es de muy corto plazo, pero de hecho la derecha va a buscar cambiar el Tribunal Constitucional para que dé luz verde a esa modificación en la práctica constitucional mediante una ley, lo cual de todas maneras es ilegal, ¿no? Entonces, pero además quiero decirles que el 24 de octubre, por ejemplo, para que vea usted el clima en que se está, el fujimorismo y la derecha ha convocado a una marcha que se llama la gran marcha por la nulidad de las elecciones, con la consigna ganó Keiko. Es decir, hay toda una campaña en todos los niveles, en el caso del Congreso con el voto de confianza, en la calle con estas marchas que están haciendo, en fin, a nivel mediático, la campaña en los medios es realmente impresionante. Nunca he visto una campaña tan feroz contra un gobierno como se está haciendo por todos los medios de comunicación, y por lo tanto estamos en una especie de, entre comillas, de guerra política, ¿no? Sí. De guerra política.
Y mi temor es que no van a terminar o domestican al gobierno imponiéndoles un gabinete a su gusto o simplemente lo van a vacar, ¿no? ¿Y dónde queda la probabilidad, o si ya definitivamente se esfuma, Alberto, la probabilidad que el presidente cierre el Congreso? Eso depende, pues, porque el problema es que tiene que ver con el voto de confianza. Ese es un instrumento que tenía el presidente para cerrar el Congreso, en caso que no le den 2 veces el voto de confianza. La Constitución que tenemos se presta mucho a interpretación. Es el caso del voto de confianza. Por eso una sentencia del Tribunal Constitucional respecto al voto de confianza señala que es parte del equilibrio de poderes, porque es el arma que tiene el Ejecutivo para defenderse del Legislativo. Por eso no restringe la Constitución qué debemos entender por voto de confianza. Le da al Ejecutivo la capacidad de presentarla cuando crea conveniente. Esa capacidad la han restringido y por lo tanto le quita un arma al Ejecutivo para enfrentarse al chantaje legislativo. Y por lo tanto, lo que hay, en mi opinión, va a ser una especie de, como yo digo, van a jugar bowling con el Consejo de Ministros. Este ministro no me gusta, lo voy a censurar. Este no me gusta, lo voy a censurar. Y así va a ir domesticando al gobierno. Es una posibilidad, ¿no? Sí. Ahora, Alberto, ¿y cuál es el margen de maniobra del presidente Pedro Castillo? ¿O es que se ha dejado exponer todas sus cartas? Leía también que el presidente ha permitido que todo esto pase para, al fin y al cabo, depurar a quienes no lo acompañarán en adelante y tomar sus propias decisiones. yo creo que hay un problema en el gobierno, ¿no? O sea, esta decisión del Congreso, esta ley ilegal, encuentra en el gobierno un momento de fragilidad por esta división, en mi opinión, inoportuna, porque decirlo de algún modo, entre el Perú Libre y el propio gobierno, ¿no? Porque de hecho la primera ministra es una mujer que viene del lado de la izquierda, no es pues una persona que viene del lado de la derecha, ¿no? Y me parece muy apresurada la decisión del Partido Perú Libre de tomar distancia inclusive de anunciar que no va a votar, no le da la confianza al nuevo gabinete. Y además, porque hay una serie en mi concepto de desajustes entre ellos mismos, ¿no? Entonces, me parece que lo que ha decidido el Congreso en estos momentos encuentra a un gobierno más frágil, con problemas internos, inclusive con divisiones internas. Y eso me parece preocupante, y con una derecha que está dispuesta a todo. Porque, por ejemplo, también ya se sabe y se ha descubierto, el día de ayer salió toda una nota en una página web de unos grupos vinculados a la Sociedad Nacional de Industrias que buscan también vacar al presidente, que se están organizando en núcleos, en grupos que podrían terminar en un golpe de Estado. Entonces estamos en una situación bastante precaria desde mi punto de vista, en el sentido de la vivencia o de la existencia de una democracia en el país, ¿no? Y lo que demuestra es que a la derecha no le gusta en este país la democracia, por más que digan lo contrario. Y también todo lo que esto demuestra, Alberto, es que sin duda hay sectores que no les importa el bienestar del país. Y se lo pregunto además con respecto a los sectores políticos tradicionales, la mayoría derecha y uno ya evidentemente a la extrema de la derecha, que lo que hacen es bloquear el gobierno porque no presentan proyectos, no hay planes de desarrollo por parte de estos sectores. ¿Qué han hecho en estos meses? Fíjese, la presidenta del Congreso, que es Alba, que viene de Acción Popular, del lado más de derecha de Acción Popular, acaba de presentar un paquete de leyes antilaborales. Por ejemplo, ¿no es cierto? Para eso se esmeran en presentar leyes justamente contra los trabajadores, y presentan estas otras leyes para poder acorralar al Ejecutivo. Y yo creo que fíjese, aquí la derecha siempre ha empleado el método pues, del anticomunismo, del macartismo, ¿no? Y del año 30 cuando apareció pues, el APRA y el Partido Comunista, ¿no? Por eso es que no ha habido un partido de derecha en el país como hay, por ejemplo, en Chile o en Argentina o en Colombia, por poner ejemplos, o también como hay en otros países como Uruguay. Aquí la derecha siempre estuvo de la mano de los militares mediante golpe de Estado.
Por eso Velasco es tan importante, porque les quita a la derecha el monopolio de la fuerza y les quiebra toda esa estructura de poder oligárquica que tenía en los años 60 y 70 esta derecha plutocrática, ¿no? Por ahí algunos hablan de las derechas cavernarias en nuestro continente e incluyen también algunas de los partidos políticos en Perú. Alberto, por último, es momento de la reunificación de la izquierda. ¿Qué se necesita para ello? Que dejen estas grietas, si se quiere, y que se encuentren en los hechos fundamentales, que es salvar el país de una profunda crisis que arrastra de hace años. ¿Qué crees? Bueno, yo creo que en primer lugar la izquierda tiene que efectivamente unificarse, ¿no? Por lo menos en estos momentos donde la derecha busca la vacancia o busca el golpe o la destitución del presidente, porque finalmente, como le digo, la capacidad, el desbalance se produce porque el tema de la vacancia de presidencial no ha sido tocado. Y el tema digamos, por problemas morales, es un concepto abstracto, su interpretación cae en manos del Congreso. Y por lo tanto, el Congreso sí puede interpretar lo que crea conveniente respecto a la vacancia, a diferencia del Ejecutivo, que no puede presentar respecto al tema del voto de confianza. Ahora, en ese contexto, queda claro que la izquierda tiene que unificarse y tiene que superar sus desacuerdos y llegar, en mi opinión, a un arreglo a través de un programa, de un compromiso para los próximos 5 años, porque inclusive la propia bancada oficialista se ha dividido prácticamente en 3 bloques, ¿no? Un bloque de los profesores que siguen al presidente, un bloque que sigue al Partido Perú Libre, y un tercer bloque pequeño que está un poco en el medio, ¿no? Y proscribe al presidente, y proviene de Perú Libre, pero está proscribe al presidente. Entonces, esas cosas tienen que ser superadas en muy corto plazo y buscar que se unifique Perú Libre, Juntos por el Perú, con Nuevo Perú, con los movimientos sociales y regionales que hay en el país, porque en realidad lo que pasa también en el país es que la polarización que se vive hoy día en el país es más en Lima que en todo el país, ¿no? En las regiones, por decir Cusco, Arequipa, Cajamarca o Cabelita, no existe tal polarización como existe en Lima, que es, en mi opinión, la capital de la derecha peruana. Y me parece que este paso va a terminar como la independencia en la capital de la derecha regional también, y sigue así como está, con ese afán anticomunista reaccionario, ¿no? Sí. El próximo 25 de octubre, es próximo lunes, será el pedido de confianza del gabinete de Mirta Vázquez, según nos acaba de informar nuestro equipo periodístico allá en Lima. Muy pendientes de ello. Alberto, gracias. Buenas noches. A ustedes, por además, quiero decirle que el problema, en mi opinión, es muy complejo, y quiero aquí decir a nuestros oyentes, es que la derecha quiere vacar al presidente, o lo quiere domesticar, y hay que oponernos a ellos, a estas intenciones como de lugar, ¿no? Y parece que tenemos un gobierno popular de izquierda y en menos de 3 meses ya lo quieren vacar prácticamente, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos por allá. Muchísimas gracias, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, la comisión parlamentaria que investiga la gestión del presidente durante la pandemia pidió este miércoles imputar a Jair Bolsonaro por 10 delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad y negacionismo. Por ello y por su negligencia se propició un gigantesco número de muertes, según reza este informe que sale desde el Congreso. Vamos a conocer un poco más al respecto al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. Todo el contexto político que rodea a nuestros pueblos, en un espacio sin cortes y directo a tu pantalla.
Nuestra América en Disputa, conducido por Verónica Insausti. Sábados, solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. En Noticia Brasil, una comisión del Senado brasileño presentó un informe ya definitivo, fue este miércoles, recomendó imputar al presidente del país, a Jair Bolsonaro, por varios delitos, 10 en total, entre ellos el que más destaca es crimen de lesa humanidad. Se presentó oficialmente el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil, CPI, y sentenció que el presidente Jair Bolsonaro sea acusado de 10 presuntos delitos por su manejo de la pandemia. La comisión denunció que Bolsonaro incurrió en crímenes de lesa humanidad por su negación a la pandemia, entre ellas violaciones a las medidas sanitarias preventivas, distribución irresponsable de vacunas, incitación al delito, falsificación de documentos y uso irregular de fondos. El gobierno optó por exponer a la población al virus para que fuese alcanzada más rápidamente la inmunidad natural, la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño. El comité encargado del informe pidió que el mandatario, 3 de sus hijos,
4 de sus ministros y unos 61 funcionarios se enfrenten ante cargos penales. Desde inicios de la crisis sanitaria, Bolsonaro se encargó enérgicamente de minimizar la pandemia, calificando a la COVID-19 como una simple gripecita. Criticó las medidas de aislamiento, el uso del tapabocas y defendió tratamientos sin eficacia probada, que incluso han sido contraindicados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Las consecuencias de la pandemia, más su nefasta gestión, han dejado más de 21,6 millones de personas contagiadas y más de 600.000 fallecidos. Jair Bolsonaro optó por liberarse de toda culpa. Que no tenemos la culpa de absolutamente nada. Sabemos que hicimos las cosas correctas desde el primer momento. Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar una destitución del cargo. No obstante, analistas señalan el rotundo fracaso en su gobernabilidad, que ha sumido al país a una crisis y la aprobación popular ha disminuido considerablemente. Más de 600.000 personas han muerto, han fallecido en el país producto de la COVID-19. Según este informe, el 40% de esas 600.000 y un poco más de muertes se habrían podido evitar sin el negacionismo del presidente Bolsonaro. Más información con nuestro corresponsal en Sao Paulo, Nacho Lemos. Nacho. Saludos, estudio. Jornada importante en Brasil con algunos tintes históricos. Ha terminado el trabajo de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre COVID-19 después de 6 meses de tareas y ha dado su veredicto con la lectura del informe oficial del relator Renan Calheiros. Este informe ha afirmado que Bolsonaro es responsabilizado por crímenes comunes, crímenes con pena de prisión, también otros previstos en la ley de impeachment y otros crímenes contra la humanidad. Lo importante ha sido que Bolsonaro ha sido citado en 9 aspectos por su acción durante la pandemia por COVID-19. Ha sido citado por crimen de epidemia con resultado de muerte, infracción a medidas sanitarias preventivas, charlatanismo en relación a la propagación y propagandeo de remedios sin comprobación científica en etapa precoz de COVID-19, también por prevaricación, empleo irregular de dinero público, incitación al crimen, falsificación de documentos, crímenes de responsabilidad y crímenes contra la humanidad. Un punto importante en ese último aspecto de los crímenes contra la humanidad es que hay 3 modalidades que han sido contempladas por la Comisión de Investigación Parlamentaria, denunciadas contra Jair Bolsonaro. Una es exterminio, otra es persecución y la última, otros actos considerados deshumanos por la Comisión de Investigación Parlamentaria. Esto es algo inédito en la historia de Brasil. Nunca antes la acción de un presidente había sido calificada de esa manera por el propio Congreso brasileño. Ahora lo que sigue es una votación dentro de la Comisión de Investigación Parlamentaria entre los 11 senadores. 7 de ellos son opositores, entonces se prevé que haya una aprobación de este texto de la Comisión de Investigación Parlamentaria y luego derivar a diferentes instancias judiciales. La Comisión no puede llevar a cabo una punición contra los responsabilizados por los crímenes durante la pandemia, pero puede derivar a otras instancias judiciales sus determinaciones. Pueden ser la Procuraduría General de la República, también el Ministerio Público y también, en el caso de los crímenes contra la humanidad, el Tribunal Penal Internacional, que ya ha recibido varias denuncias contra Jair Bolsonaro, algunas calificadas por genocidio. Un punto importante es que hubo críticas a la determinación de la Comisión Parlamentaria por organizaciones sociales y ambientalistas porque no se consideró la palabra genocidio dentro del relatorio oficial, algo que era denunciado por pueblos indígenas y población quilombola de Brasil, también pueblos tradicionales, ya que Jair Bolsonaro había vetado las medidas de asistencia a estas poblaciones durante la pandemia, medidas como el acceso a agua potable inclusive. Un punto importante también para cerrar es que entre los varios citados que han aparecido en este relatorio oficial aparecen los hijos de Jair Bolsonaro, 3 de ellos, el senador Flavio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y también el concejal Carlos Bolsonaro dentro de este relatorio que es histórico
por la incidencia que tiene y las denuncias que está haciendo sobre el gobierno brasileño durante la pandemia por COVID-19. Durante este proceso de escuchas de la Comisión de Investigaciones Parlamentarias, especialistas llegaron a decir que se podrían haber evitado más de 400.000 vidas perdidas por COVID-19 durante la pandemia en Brasil. Estudios. Muchísimas gracias, Nacho. Teníamos allí la completa información, el reporte sintético que nos entregaba nuestro corresponsal en Sao Paulo, Nacho Lemos, a quien le agradecemos. Esta es la noticia. El presidente Jair Bolsonaro, según esta investigación, es responsable de 10 delitos, uno de los más graves, crimen de lesa humanidad, por no haber salvado la vida de los brasileños y de las brasileñas en tiempos de la pandemia y haberlo podido hacer, que es lo más grave de todo. Muy bien, así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana, sigan con nosotros. Telesur siempre da más. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos, solo por Telesur. Porque Telesur siempre da más. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Argentina está expectante sobre el proceso electoral que se avecina el 14 de noviembre y sobre ese acontecimiento se movilizan las organizaciones políticas y por supuesto también las encuestadoras. De hecho, en estos momentos los equipos estratégicos trabajan para potenciar candidaturas y los medios de comunicación concentrados y corporativos no son ajenos a esta realidad. Por eso nos preguntamos a esta hora cómo se valora este momento político de Argentina. ¿Hay una incidencia plena